Esta temporada disfruta tu pasión con DirecTV. Vive el desenlace de la Liga Pro, las mejores ligas europeas y toda la adrenalina de la UFC en vivo. Contrata tu plan HD con tu tarjeta de crédito y recibe 2 meses de descuento, más 0 costo de instalación y 12 meses de descuento en tu HBO Pack o Fox Premium. Suma más pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. ¡Feliz entretenimiento, DirecTV! Aplican condiciones. Más información de la promoción en la sección condiciones y tarifas en www.directv.com.es. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y como les habíamos informado, con nosotros en los estudios el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa Nacional, varios temas, ¿no? Sobre seguridad ciudadana, la frontera, el porte de armas que ahora entra en un debate justamente en plena campaña electoral, el cambio de la cúpula militar y comencemos por ahí, que siendo un tema, digamos, de ley, que puede transcurrir, general, sí genera algunas inquietudes, que el gobierno está terminando y existan estos cambios. Las motivaciones, usted es un general de la República con gran experiencia, para cambiar la cúpula, ¿son motivaciones o es que hay un cumplimiento de la ley y en ese cumplimiento se respeta la carrera, ¿no? La carrera militar? Bienvenido, general, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Tuvimos efectivamente en esta semana el cambio en el alto mando militar. Como sabemos, el alto mando está conformado por el comandante general de la Fuerza Terrestre, de la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y del jefe del Comando Conjunto. Todos ellos conforman el Comando Conjunto. Y en el presente caso, los 2 comandantes habían cumplido sus 2 años de servicio al mando de la respectiva fuerza. Y no en el caso de la Fuerza Terrestre. Pero hay que reconocer que, en primer lugar, el presidente de la República, en cumplimiento de la ley, dio continuidad porque asumieron los que estaban inmediatamente después de los que salieron para hacerse cargo, es decir, el siguiente en antigüedad. En la antigüedad se ha seguido ese orden. No hay la terna que eliminaba, y comentábamos antes de iniciar este diálogo, esa cantidad de generales y contraalmirantes, almirantes, que hubo un desgrane en la Fuerza Terrestre, en la Fuerza Naval, en la Fuerza Aérea, donde llegamos a tener un comandante que no llegaba todavía a general de la República, porque, claro, habían ido eliminando una cantidad de... Así es. Bueno, el señor presidente, en primer lugar, tiene confianza en las Fuerzas Armadas y también en la recomendación que se le presenta. No hubo necesidad de que se haga una elección de entre los 3 de cada uno de la terna que correspondía para el nombramiento. Simplemente siguió en antigüedad, a excepción del comandante general de la Fuerza Terrestre. Pero esto no significa una evaluación de mandos. Lo que significa es, en primer lugar, reconocer, como lo dije públicamente en la presentación de los nuevos comandantes, reconocer y agradecer de una brillante carrera profesional, un comando extraordinario, como lo mencioné, y no obstante, había que realizar una reorganización del Comando Conjunto. El ministro de Defensa tiene en las atribuciones la facultad de poder reorganizar el Comando Conjunto, es decir, el jefe del Comando Conjunto que continúe en sus funciones debe tener reestructurado el mando, es decir, comandantes de Ejército, Marina y Fuerza Aérea, porque con todos ellos se conforma el Comando Conjunto. Y eso es lo que se hizo. Señor general, cuando uno dice este mando, que usted mismo los ha calificado de brillante, de bueno, se tienen que ir por la ley, pero también uno dice faltan 5 o 6 meses de gobierno. ¿No hubiese sido bueno mantener el mando
para que sea el próximo gobierno el que venga y nombre a los militares que le han de acompañar en los 2 años de gobierno, previo a sus otros nombramientos. Esta medición, y usted que ha hecho análisis político también, les lleva a pensar que hay una recuperación de la institucionalidad y por eso no hay ningún problema en el tiempo en el que se cambie. Usted diría, sí hemos logrado recuperar la institucionalidad militar. Precisamente, como usted acaba de mencionar, esa es una visión de institucionalidad, es decir, de las Fuerzas Armadas. Yeah. No es una visión individualizada o personal, en absoluto. Si fuera un asunto personal, haríamos los análisis, las conveniencias o las desventajas de alguna persona. Y no se trata de eso, se trata de las Fuerzas Armadas. Y como habíamos mencionado, son brillantes individualmente, pero también han cumplido con lo que corresponde a la política de defensa, que es una política de Estado. Hay que recordar que el Libro Blanco, de las pocas instituciones que tienen en el país, una política de Estado definida. Y con relación a esa política de Estado hay los planes que se elabora primero en el Ministerio de Defensa, que es el Plan Estratégico Institucional. De ese plan estratégico se derivan los planes estratégicos de cada una de las fuerzas. Entonces, es una visión global, institucional, de conjunto, para que se haga una reorganización y se continúe a la siguiente fase de estos últimos meses que quedan en el gobierno. Eso estamos asegurando la continuidad, la optimización de recursos, la sinergia que debe existir en los mandos reorganizados para que completen la fase que se termina. Señor General Jarrín, ¿se habrá logrado impermeabilizar, digámosle así, a las Fuerzas Armadas para que no tengan que jugar un rol político, sino que cuiden lo que usted ha llamado la institución y que a su vez no importa quién sea el mando político del resto de instituciones, sino que cumpliendo la ley estén al servicio del país y no, como alguna exministra decía, al servicio de la revolución? Exactamente es lo que hace falta. Cuando hablamos de institucionalidad, significa pensar en función de las misiones constitucionales, no de gobierno, del que esté, de la orientación política, sino el respaldo de las leyes, de la Constitución que está vigente, del ordenamiento democrático. Por esto las Fuerzas Armadas, en el aspecto ideológico, son y están demostrando ser neutrales. No interesa la orientación. Pero no es solamente una disposición ministerial de defensa, una conciencia que existe profesional de Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas profesionales no tienen cabida a las ideologías dentro de su pensamiento. Y no porque no tengan este derecho. La gente no tenga además... o no saben pensar, claro, saben, tienen que, y van a votar. Y priorizarán van a tener, ellos también su visión, correcto, ahí. Harán su análisis y harán su elección para la votación. El rol que juegan saben cuál es. Exactamente, pero no van a confundir lo que es su desempeño profesional con la ideología. Por la sencilla razón que todo pensamiento o ideología, de cualquier tipo que sea, emitida al interior de Fuerzas Armadas, genera división, porque no todos van a pensar exactamente igual. Y esa división fractura la jerarquización, la cadena de mando, la disciplina y el orden interno. Eso hasta el momento no hemos tenido. Esa fractura de mando, señor general, ¿usted cree que sí se ha ido soldando? Por supuesto. ¿Sí? Tanto es así que hemos pasado en estos más de 2 años y medio con una estructuración perfecta. Hemos pasado pruebas difíciles en donde se ha demostrado disciplina, orden, respeto a la jerarquía, en todos los niveles, desde el nivel más elemental de las jerarquías hasta los niveles superiores. Esa cohesión institucional fortalece a las Fuerzas Armadas. Y es una brillante oportunidad del tema para hacer un llamado. Que por favor, políticos, no tomen a las Fuerzas Armadas como argumento de ninguna naturaleza. Si hay alguno que está pensando cambiarle el nombre del Ecuador, o decir que las Fuerzas Armadas deben, en vez de armas, tener libros y tablets. Bueno, esos comentarios son buenos cuando tiene un rival político que le responda.
Fuerzas Armadas no van a responder. Pero al ministro de Defensa tiene que proteger a la institución. Claro, es la cara política también. Soy la cara política, exactamente. Yo soy el representante político, estratégico y administrativo de las Fuerzas Armadas. La ventaja que tenemos es que a los tiempos de estos volvió un general de la República que tiene nexos, que conoce, que sabe del tema. Exactamente, y que no tengo orientación política ninguna, porque primero está la institución a la que represento, independientemente de mi forma de pensar y la ideología que yo tenga. Pero sí es un pedido que para los candidatos que se encuentran al momento no topen a la institución porque saben que no va a responder. Entonces eso es una brillante oportunidad de desaforarse en discursos provocativos porque consideran que están ganando más adeptos. Claro. Entonces, ahora, sí pueden plantearnos, señor general, el rol de las Fuerzas Armadas. Eso sí. Y en el rol de las Fuerzas Armadas, lo que cada uno piense que debe jugar, más allá de lo que ya han demostrado, cuál es el rol y cuál es el rol que está muy claro en la Constitución. Las misiones constitucionales que están en el libro blanco son de discusión. No es hecho el libro blanco por un equipo militar, es hecho con la sociedad. Representa las aspiraciones, las necesidades, lo que se quiere de las Fuerzas Armadas. Y eso debe estar en un plan de gobierno. Por supuesto que sí, pero en esa forma, no en una forma provocativa. No en el del discurso o ni del de provocar, populismo. Claro, hacer populismo con eso. Exacto. Pero, y en esto ha venido un tema que es el uso de las armas, entregar armas a la población. En algunos casos puede ser por esta sensación de inseguridad y en otros porque hay una posición ideológica de ver que la gente pueda tener armas. El señor asambleísta y candidato ahora, Esteban Torres, nos decía que la ley dice que podemos portar armas. La tenencia y porte de armas está ahí. Esto es lo que decía Esteban Torres, general. La tenencia y el porte de armas, hay que decirlo, no están prohibidas en el Ecuador. Cuidado, están permitidas por la Ley de Armas de 1980. ¿Pero qué ha pasado en la realidad? Acuerdos del Ministerio de Defensa, resoluciones del Comaco, se ha impedido, especialmente desde el 2009, porque el Foro de Sao Paulo, del cual el expresidente Correa formaba parte y hoy es el Grupo de Puebla, tenía como una de sus consignas desarmar a la población, y esto se hizo a la perfección en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué pasó? Desde el 2009 empezaron una serie de resoluciones prohibiendo el porte y la tenencia de armas e impidiendo que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de la ley pueda acceder a el día de hoy con un respaldo realmente mayoritario que yo no esperaba. Se van a poner de forma explícita aquellos requisitos de la ley de armas para que ya no sea cualquier funcionario del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto, el que tenga a su discreción la entrega o no de las armas. Y también lo que decía el exalcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, de una vez para que el general Jarrín tenga la visión de lo político. El ciudadano que cumpliendo los requisitos de la ley, que pasan por exámenes psicológicos, entrenamiento, comportamiento, antecedentes, quiera tener o portar un arma de fuego, eso hay que autorizarlo. Porque aquí se está dando un mensaje terrible al delincuente. Ellos están armados y saben que los ciudadanos no están armados. Saben que no va a haber respuesta. Que quede eso claro. La única discrecionalidad que existe es en lo que se manifiesta en forma inexacta. No depende de ningún funcionario, no es discrecional, ni es capricho entregar un arma. Hay una ley y el Comando Conjunto hace cumplir la ley y el Ministerio de Defensa puede opinar sobre este tema. En primer lugar, manifestando con datos duros, no políticos. En primer lugar, tenemos entregados 42.280 armas a ciudadanos. 42.280 armas. A ciudadanos calificados. A ciudadanos comunes y corrientes, cumpliendo con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que conozcan acerca del armamento, que tengan examen psicológico, que pasen las pruebas correspondientes, que se haga un perfil de balística del arma. Cuando se cumpla con todos estos requisitos, se le entrega un permiso de uso de armas. Y no solamente estamos hablando de los 44.000, llegan a 45.000.
A las empresas de seguridad se les entrega 27.380 hasta el momento. Pero hay que diferenciar lo que es tener un arma y lo que es portar un arma. Y el porte de armas también está permitido. Sí, está permitido para ganaderos y camaroneros. De porte, uso y porte, me refiero uso puede tener en su casa. En eso los 44,000 pueden tener en todo el país. En todo el país pueden tener un arma en su casa. Pero no lo pueden Pero portar el arma solamente pueden hacer los ganaderos y los camaroneros. Y en sitios en específicos. su provincia. No puede irse más allá de su provincia. Entonces, no porque tiene permiso para portar armas en la provincia del Guayas, armado. Puede ir a Sucumbíos portando el arma, no puede. Entonces, estas inexactitudes en las expresiones son las que generan más bien una confusión. Ahora, ¿por qué no estamos de acuerdo? En primer lugar, lo he dicho, porque no se respeta la estructura del país, la estructura política del país. La estructura son los órganos que permiten cambiar, modificar las políticas públicas, sean a nivel local, sean a nivel nacional. Pero para eso hay organismos que se encargan de eso. Hay instituciones. Las Fuerzas Armadas y la Policía son parte de la estructura política del país. Entonces no se puede directamente por criterio, así llamado democrático, hacer un cambio, una redacción y presentar a la Asamblea para un cambio a la ley. Porque si estamos en el Ejecutivo tiene que discutir este tema, claro, que es importante. Y que además va a tener un rol de colegislador. Por supuesto. Que podrá responder y podemos ahí. explicar el por qué no o el por qué sí. Eso es parte del debate. Entonces, para eso hay el gabinete del sector seguridad, que lo presido yo, y está conformado por 7 ministerios, en donde se va a discutir el tema, que es una aspiración, una necesidad. De acuerdo, lo analizamos. ¿En qué términos y cuáles son las consecuencias, ventajas y desventajas para presentarlo y que ahí vaya a la Asamblea y que se pueda reformar? Esta necesidad de hablar políticamente el tema de portar, de tener y portar armas, es una respuesta a la inseguridad. Por supuesto que sí. Y claro, la gente dice, ¿qué otra respuesta si no es esa? Vamos ahora a los argumentos. Y usted diría, oigan, si no es cuestión de salir con la pistola para sentirse más seguro, quizá eso puede aumentar la inseguridad. Y claro, el otro argumento, señor general, es que los delincuentes están bien armados. Ese es el argumento fundamental, de cómo ellos están armados, los delincuentes también hay que armarle a la población. Es decir, policía y Fuerzas Armadas se mantienen al margen y entonces ahora sí sería una división social entre buenos y delincuentes. Claro. Y dense, no funciona así. Lo que ocurre es que hay estructuras que tienen que ser respetadas por un lado y además hay factores que aceleran en la inseguridad ciudadana que indiscutiblemente existe. ¿Cuáles son esos factores? Comencemos por los factores sociales, económicos del país. El empleo y todas las situaciones que se tienen. Pero no entremos en detalles, simplemente hablemos del coeficiente de Gini. En idéntica forma que estamos hablando que Latinoamérica es la región que menos conflictos que tiene interestatales, es también del más alto índice de conflictos intraestatales. Y ahora con mayor y el coeficiente de Gini es de los más desiguales que existe. Nosotros estamos hablando, estamos en un punto 44. Hablamos entre 0 y 1. 1 se supone que es el más desigual y el más igual el 0. Entonces estamos en el 0,40. Es un coeficiente que refleja la pobreza, los recursos limitados, la falta de desarrollo, de atenciones de servicios, es decir, todas las condiciones humanas, sociales y económicas. Ese es un factor acelerante. Otro de los factores, sin duda, ha sido la pandemia que está viviendo el mundo. También es un acelerante. Por eso se ha incrementado la violencia doméstica, por esas mismas razones. Es decir, el clima de violencia. Así como analizamos de lo más pacífico, la región es de las más violentas del mundo, sobre todo Centroamérica, que les llaman el Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Si estamos hablando de porcentaje, se tiene al 45% del mundo y Latinoamérica el 33%. Y depende también de los factores y los rasgos culturales y educativos de las personas.
Estados Unidos es el más armado del mundo. Tiene el 85% de armamento de su población. Que está... El primero en el mundo. Le sigue Finlandia, pero ya tiene con 50%. Le sigue Suiza. Suiza tiene una... Pero son los diferentes rasgos culturales de la población. No obstante que es el más armado, como Suiza, como es Finlandia, son los menos violentos y de homicidios o de ataques que exista violentos con uso de armas. Pero no nos vayamos a Europa, vamos a Latinoamérica. El más armado de los países sudamericanos es Uruguay. Su porcentaje es del 32%. De la ciudadanía. De toda Latinoamérica, de la población. Es el más armado de Sudamérica. Pero en idéntica forma es el menos violento de Sudamérica. El índice más bajo que se tiene en Sudamérica. ¿Qué representa eso? Lo que acabo de mencionar. Coeficientes Gini, educación, cultura y en uso de las armas se puede decir un axioma perfecto. Y no lo digo yo individualmente. Es tomado del think tank suizo que se llama Small Arms Survey. Nos indica que el que tiene un arma está en peores condiciones de seguridad que el que no tiene. En otras palabras, más armas, más inseguridad. Porque, menos armas, más seguridad. Por esta razón, entre los países se tiene que hacer acuerdos para desarme. Porque se considera que menos hay una armas... política de Naciones Unidas para eso, ¿no? Hay varias convenciones. Exactamente. Y pueden ir promoviendo el este. Pero aquí se necesita una respuesta general. Digamos, sí, si los que nos asaltan, los que usan armas, de alguna manera hemos de responder. Y alguien diría, bueno, el Estado nos tiene que garantizar esa seguridad. Pero ¿y si no nos garantiza? Y uno recuerda octubre del año pasado y dice, oigan, esto nos puede pasar. Habían en motos circulando por la ciudad para amedrentar, en los campos tirando la leche, prohibiéndoles que salgan a trabajar. Entonces, esa gente quiere defenderse. Usted diría, ¿qué hacemos entonces para defendernos? Tiene su arma en posesión y puede defenderse en su casa, en su lugar, en donde se encuentra. Esa es la posesión de armas. O sea que lo que no puede salir con las armas. El porte que puedas llevar por cualquier parte del país. Hay que diferenciar lo que es tenencia de armas y porte de armas. Porte de armas es llevar al cinto donde quiera, llevarle por donde vaya. Claro, eso no puede ser. Como el viejo oeste con la pistola en el cinto. Tener armas pueden hacerlo y se les realizan los trámites que correspondan a los que necesiten, los que consideren. No se está limitando. Pero lo que no se puede concebir, que es por derecho a la vida, que se debe portar un arma. No es así de sencillo. El derecho a la vida, obviamente, es vital, pero no se puede utilizar mecanismos de justicia portando un arma. O sea, creer que con tener un arma es un mecanismo de justicia individualmente. Exactamente. No, esto no es o no me siento protegido, yo me hago justicia por mi propia mano. O sea, portar un arma no puede ser considerada como un mecanismo de justicia. Ni puede decirse que está en defensa propia. Porque la defensa propia, para quien porta el arma, satisface, pero no a la justicia. La justicia, por igual, va a tener aplica. que aplicar la ley por el uso de armas. La seguridad ciudadana es un asunto social, económico, de justicia, de órganos de seguridad y de conciencia ciudadana de lo que significa portar un arma. Pero ahí se contrapone a una cosa cuando uno dice es el Estado el que me debe garantizar. Por supuesto. Y usted como ministro tenía un reglamento para el uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, pero le declararon inconstitucional. Ahí está la incoherencia, como manifesté. Hay incoherencia porque las Fuerzas Armadas tienen de dotación las armas. Hay que considerar que cuando hablamos del monopolio del uso de la fuerza, es una expresión que la utiliza Max Weber cuando estamos hablando de la legitimidad de uso de la fuerza. ¿Quién tiene la autoridad para administrar la violencia? Son las Fuerzas Armadas y la policía, nadie más. Pero ¿qué delega, otorga, facilita a los órganos de seguridad? Entonces no es que se va a considerar recién, ya tienen las compañías de seguridad
armamento, con las regulaciones para las cuales se les entregó ese armamento. Pero esa facultad legal, legítima, de administrar la violencia, la tienen las Fuerzas Armadas y la Policía. Y la Policía ha hecho un plan de fortalecimiento y lo presentó precisamente el ministro de Gobierno actual, el general Pazmiño. Lo hizo cuando era cuando era viceministro de Gobierno. Y en función de los recursos que tiene el país, se le va a entregar lo que necesita para fortalecer la seguridad ciudadana. Y también hay estrategias, no solamente es armas, no es arma versus arma, son estrategias. La policía de proximidad es una forma de ayudar a la seguridad ciudadana, de darle confianza a la población, de evitar la violencia, ¿no? La violencia doméstica. Y hablo de todos estos términos porque no es materia de Fuerzas Armadas, eso es materia de policía. Pero estamos en condiciones de cooperar porque el fin último, tanto de policía y Fuerzas Armadas, es el bien social, la paz, la estabilidad. Frente a esto que pasó con la Corte Constitucional y el reglamento, se habla del Código de Seguridad. ¿Será indispensable homologar, hacer una sola ley de seguridad en donde se topen estos puntos? Por supuesto que sí. En vista de que no ha existido de años, no es de este ministro. En el 2014 se publicó este Código de Derecho para las Operaciones Militares. Pero tiene que ser conocido por la población también. Claro. Porque no se puede hablar. Mejor adecuado a las ¿Cómo nuevas realidades? Se establece la proporcionalidad? Significan dos actores en la proporcionalidad. Quien administra, quien ejecuta, pero quien cumple también. Y si crece la violencia en los manifestantes por el derecho constitucional a la resistencia, pero ese derecho constitucional va a chocar con el derecho del resto. Se escalan. Entonces, lo que era una manifestación pacífica, un plantón o una plantonera, como les llaman, se traslada a quema de un edificio o ataque de un cuartel. O al por derecho a la resistencia. Personas, claro. Es el derecho a la resistencia. Y maltrato al resto de ciudadanos. Exactamente. Entonces, en ese momento, tenemos dos actores, quienes administran legítimamente la violencia y quienes abusan de un derecho constitucional para, prevalidos, atacarles a los militares. Entonces había que establecer un acuerdo ministerial y ese acuerdo ministerial publicarlo en el registro oficial para su cumplimiento. La Corte Constitucional está analizando, está en su derecho, es la facultad, tenemos que respetar, ha suspendido el uso de las armas de las Fuerzas Armadas en el 5º nivel. No es que el militar sale con las armas y se emplea, no es así. Hay 5 niveles, que comienza por la presencia, por el diálogo, por la persuasión, por el convencimiento, y en última instancia, cuando no ha funcionado todo eso, como dicen Naciones Unidas, se han cumplido todos los requisitos, todos los pasos previos, se ha advertido, se ha demostrado, y como último recurso, se utiliza la fuerza, cuando ya ven que está en peligro la toma de un cuartel y de su arsenal militar. General, ¿no cree usted que la decisión de suspender este acuerdo ministerial también aceleró esto de, oigan, entonces entreguen las armas a todos? ¿Cree usted que sí? Podría ser. Sí, podría ser. Pero esto la Corte, tiene que ser discutido. Sí, usted ha visitado a la Corte Constitucional, los ha ido a ver para tratar el tema del acuerdo y su suspensión. No, en ese sentido no. No he ido, simplemente estamos dando cumplimiento a la disposición de la Corte Constitucional. ¿El Código de Seguridad podría ser reformado para esto? ¿Usted siente que hay una necesidad de actualizarlo, por decir algo? ¿O usted cree que ahí está bien? En definitiva es el uso de la fuerza en forma legítima y legítima constitucional. Y si hay que hacerle reajustes, pues eso lo puede hacer. Lo que no puede ser es que no exista facultades de uso de la fuerza. Todas las Fuerzas Armadas del mundo, por eso tienen armas, no son para la población, es para el enemigo externo. Por eso las Fuerzas Armadas se emplean con armas no letales en el orden interno, en apoyo a la policía. Cuando estén sobrepasadas las capacidades policiales, participan las Fuerzas Armadas en forma limitada, con regulaciones. Y no lo hacemos solamente en el país. Nosotros formamos parte de las fuerzas de paz.
Estamos en el mundo desde muchísimos años, porque los conflictos no son exclusivos de ninguna región. Hemos tenido también cascos azules, ¿no? A eso me refiero. Las misiones de Naciones Unidas para preservar la paz, mantener la paz o restablecer la paz. Entonces está graduada. Entonces en el mundo está rigiendo eso. De tal manera que es una facultad que tiene que ser muy cauta, precisa, profesional. El principal requisito para que se empleen las armas no letales son esas. Igual, no digamos para los otros tipos de armas. Tiene que ser utilizado por personal calificado, solamente para el cumplimiento de misiones militares, solamente con órdenes concretas, escritas para su cumplimiento, y que obedezcan a los diferentes cánones que establecen los códigos internacionales, especialmente derechos humanos y todos los otros. General, para pasar en cambio a esta parte de la defensa y cómo están nuestras fronteras, incluida la parte de la pesca cercana a las Galápagos, usted diría, estamos con los instrumentos, para no decir con el armamento necesario, con los instrumentos suficientes que nos garanticen la operatividad de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Hemos demostrado cómo las Fuerzas Armadas son profesionales y cumplen con su misión. No hace falta un reconocimiento, pero sí conciencia de lo que se está cumpliendo. En la flota pesquera internacional se demostró cómo con los recursos que poseemos se hace respetar la soberanía nacional. Ningún buque pesquero violó la soberanía ni la zona económica exclusiva. Se hizo respetar. Entonces, Cancillería sí puede realizar todos los procedimientos y el respaldo que se busca en las organizaciones internacionales, porque tiene que dar respaldo a las Fuerzas Armadas, porque ya cumplió. Entonces, la Cancillería no se dedicó a solucionar un problema de incumplimiento o de violación de la soberanía, sino de integrar internacionalmente para que en aguas internacionales en donde el Ecuador no tiene jurisdicción, se cumplan las disposiciones, como por ejemplo de la OROP, que es la Organización de Regulación de la Pesca Internacional, o del Acuerdo de Nueva York. ¿Y eso controlará el tema del arrastre de esta pesca que podía pasarse sin que el barco pase la línea? Exactamente, es la palangrera. Cuando utiliza un palangre son cientos de kilómetros, además, ¿no? de metros y hasta kilómetros, que utilizan cientos de anzuelos, y es una pesca depredadora. Todos los barcos es una pesca depredadora porque cubren kilómetros de distancia. Por eso hay los acuerdos internacionales para regular cuando están en aguas internacionales en donde no hay jurisdicción del país. Pero las Fuerzas Armadas en ese aspecto demostraron, y lo están haciendo en el resto del territorio, no lo hacemos solamente en el mar. Hemos descubierto 3 bases temporales de grupos ilegales armados de Colombia. Descubrimos 2 laboratorios, es decir, permanentemente están las Fuerzas Armadas en el patrullaje. Eso significa un gran trabajo de inteligencia, pero por sobre todo de patrullaje, para verificar que las zonas en las que se encuentran trabajando nuestra población estén protegidas. Últimamente tuvimos este incidente en Esmeraldas. Está reforzado este momento Esmeraldas. El comandante del Comando de Operaciones 1, por disposición del jefe del Comando Conjunto, ha hecho una verificación y la situación ya es normal. Está controlada. Está controlada. En el norte, entonces, usted ya ha tenido una movilización. En el sur, que parece que después de que se cerró el tema con el Perú, hay otro tipo de problemas. Hay otro tipo de... ¿En ese también tienen ya control? Bueno, tenemos control especialmente por la coordinación de mandos. Y el Ministerio de Defensa, tanto de Perú como Ecuador, tenemos una magnífica relación, una gran cooperación. Realizamos operaciones marítimas conjuntas para controlar las actividades ilegales en el mar. En la frontera terrestre se reunió la 9ª División Blindada con el Comando de Operaciones número del Oro. Y se pudo evidenciar de que hay un trabajo coordinado. El problema es diferente. En cada lugar... Cada sitio tiene una conflictividad muy diferente, flexible. ¿verdad? La conflictividad es diferente. Se están organizando bandas a partir del contrabando, por lo que se encuentran cerradas las fronteras. Entonces los pasos no autorizados... Se han abierto más, ¿no?
se van flexibilizando, se van mudando, van cambiándose. Mientras más control se les realiza, se cambian de lugar. Es decir, es una Hay una movilidad entonces. Una movilidad, una gran movilidad, y ese es un grave problema que estamos afrontando en la frontera sur. Pero en cuestión de equipamiento para controlar, no sé si los radares están funcionando todos. Logró resolver el tema tan viejo que discutíamos de los radares que nunca sirvieron. General, y son 5 meses los que faltan, pero usted podría hacer ya una especie de evaluación de lo que ha sido esta aplicación de la política de seguridad nacional y de defensa nacional en relación con las Fuerzas Armadas. Bueno, en primer lugar, como periódicamente lo hago, presentamos ya físicamente, y estuve en la convocatoria a la Asamblea, a la Comisión de Relaciones Exteriores de Soberanía, para explicarles todo lo que se ha hecho. Es decir, cómo se encuentran las Fuerzas Armadas, las tareas que están cumpliendo, los resultados de las operaciones, es la rendición de cuentas. Y también lo hicimos la rendición de cuentas a la sociedad, y está en la página web del Ministerio de Defensa. Se puede ingresar todo. Y se puede ingresar y ver qué es lo que hemos hecho. Hemos demostrado qué adquisiciones hemos realizado para fortalecer, para mejorar el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas, tanto el Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Comando Conjunto. Y también lo hicimos el día de ayer en la rueda de prensa. Sí. Hicimos un breve resumen con un video de todas las actividades cumplidas, y lo hicimos porque era un homenaje a los comandantes salientes. Porque no hace el ministro, hacen las Fuerzas Armadas y sus comandantes con el Comando Conjunto. Pasamos un breve video de todas las grandes actividades para la institucionalidad, el mejoramiento de la capacidad operativa, la reinserción en el orden internacional, desde las operaciones UNITAS, que fuimos sede, desde las operaciones que hemos realizado para el control del narcotráfico, el triángulo de seguridad, que hemos establecido como una estrategia desde el Ministerio de Defensa. Y en la última conferencia de ministros de las defensas de las Américas, nos reunimos 30 ministros, expuse como una iniciativa que está ya en funcionamiento, en cooperación con Colombia y con Perú, que le hemos denominado la Estrategia de Seguridad Común Regional, en donde nos integramos para la protección tanto terrestre como marítima, en la protección de la soberanía nacional. Señor general, hay un tema que va a ser difícil de enfrentarlo si es que no toma decisiones del país, que es el minero. Y ese minero tiene consigo una serie de delitos conexos que pueden alterar la paz social. Desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa nacional, ¿usted creería que es mejor una minería legalizada, que cumpla, o enfrentarnos a estos que esporádicamente los iremos encontrando, porque ya saben dónde están los yacimientos, ministro? Por supuesto que sí, todo lo que está tecnificado, industrializado, normado, en cumplimiento no solamente de las regulaciones nacionales, sino internacionales, tiene que ser permitido. Lo malo está en que haya polarizaciones provocadas, no minería o sí minería. No funciona así el país o el mundo, no funciona. Nada en el mundo funciona con la polarización y las exageraciones. ¿Usted diría hay una utilización entonces? Hay una manipulación, manipulación de temas por lucirse. No importa que tenga o no tenga presupuestos o recursos del país, no importa que tenga o no riquezas, lo que importa es cualquier argumento asomar de avanzada para oponerse. Exactamente. Entonces, se tiene que exigir del cumplimiento, de la protección del ambiente, pero del uso de los recursos. Los recursos son protegidos y existen en el país para el bienestar de la población. Entonces no se pueden desperdiciar los recursos o porque se dice una negativa a la explotación minera, todos van a cumplirla. Existirán y seguirán existiendo la minería ilegal. Esa es la minería que causa daño. Pero la minería que está haciendo con procedimientos tecnificados, industrializados, regulados, controlados, produce riqueza. Y el país tiene que servirse de la riqueza para su población. ¿No? Si no, den alternativas. Que se suspenda el petróleo, se suspenda la minería, que den alternativas. Señor general, se nos fue el tiempo, pero no quisiera dejar que nos comente su opinión
con los candidatos a la presidencia. Usted ya les ha dicho, oigan, no vengan a manipular las Fuerzas Armadas. Pero no será mejor, y usted tiene experiencia en tratar con políticos, hacer un acercamiento para que tengan información, que sepan de lo que están hablando y que no se lancen con cualquier idea un poco peregrina, que con tal de despertar a lo mejor unos 15 minutos de medios, lo que están es dañando esta visión que ustedes han venido trabajando y que quieren dejarla como un tema institucional de visión de seguridad nacional? Bueno, en primer lugar, yo estoy abierto permanentemente a cualquier llamado. Esa es función del ministro de Defensa. No voy a hacerlo como iniciativa, porque se puede interpretar politización. Y yo mantengo al margen de política a las Fuerzas Armadas. Pero yo sí estoy abierto. Solamente hay que recordarles que cuando se topan temas de las Fuerzas Armadas, de la institución militar, en campaña política, se tiene tendencia a manejar o a manipular el temor. Hay que leerlo a Glasner cuando nos habla que la manipulación del temor sirve para movilizar masas. Y eso es una esencia básica de elecciones, de lograr aglutinar posiciones favorables para una u otra idea. Entonces, lo que usted nos está diciendo a la población es, vean, no tengan temor, no tengan miedo a que hay una institucionalidad, y frente a los que quieren sembrar el temor, no les permitan eso. No manipulen emociones. En la cultura del miedo aglutina a la gente y atrae la masa. Pero le da poder a los que nos generan miedo. Entonces, no se debe utilizar a la institución en ese sentido. Háganlo en los temas que tengan derecho, que tengan iniciativa, pero no tomen a las Fuerzas Armadas. Usted está abierto entonces a esa discusión. En cualquier momento, política, en cualquier tema. Es mi obligación. En términos militares, ¿usted diría sin novedad en el frente, señor general? Bueno, hasta mayo. Hasta mayo. Queremos agradecer al señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos, porque además usted siempre viene... y esto de rescatar la institucionalidad, ciertamente que uno dice, por ahí creo que es, ¿no? Por ahí hay una propuesta. Gracias, ministro, por venir. Por eso las Fuerzas Armadas tienen la más alta credibilidad en el país. Así es. Ha estado con nosotros el señor general Osvaldo Jarrín, ministro de la Defensa Nacional. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo.